Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Hola, bienvenidos sean todos a nuestro tercer podcast En Contexto, un programa que, como hemos comentado previamente, tiene como objetivo ayudarte a actualizarte en cáncer de pulmón, trayendo lo último de estudios relevantes en esta enfermedad y poner todo dentro de un contexto para que te sea lo más fácil posible entender no solo las aportaciones científicas de un estudio, sino poder comentar con expertos esos diamantes que puede haber o no detrás de ellos. Cabe mencionar que este es un programa no patrocinado, por lo que, como saben, el objetivo es meramente académico. Y como ustedes han podido observar, el boom actual en cáncer de pulmón tiene que ver con los avances en enfermedad temprana. Recientemente se presentaron los resultados de sobrevida global a 5 años del estudio ADAURA en la plenaria de ASCO y en el New England Journal of Medicine de forma simultánea, los cuales fueron positivos, pero es importante analizarlos para que saques el mayor provecho de esta información. Resumiendo brevemente, el estudio ADAURA es un estudio en adyuvancia para pacientes con enfermedad temprana de cáncer de pulmón en las etapas 1B a 3A, operables. EGFR mutado, comparando osimertinib con placebo, los cuales se administraron por 3 años. Ya se habían presentado en 2020 los resultados, donde el desenlace principal de sobrevida libre de enfermedad había sido sorprendente, con hazard ratio de 0.20 y con una sobrevida libre de enfermedad cerebral de 0.36. Derivado de estos resultados, esta estrategia fue aprobada por FDA y se encuentra ya en las guías americanas y se utiliza como estrategia terapéutica en muchos países. Es por ello que los datos en sobrevida global nos son de gran interés. Y es por ello que para este tercer programa tengo el placer de tener como invitados a dos muy destacados oncólogos médicos argentinos, ambos con amplia experiencia en cáncer de pulmón y tratamiento basado en biomarcadores moleculares, ambos excelentes personas y amigos, y ambos, eso sí, muy académicos. El doctor Gonzalo Recondo, cofundador y consultor de Empex Médica y consultor médico en Bradford Hill, y el doctor Diego Cahen, director de investigación del Centro Oncológico Riojano Integral. Muchas gracias a los dos por estar aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge, un lujo. Muchas gracias, Jorge, la verdad que un placer poder compartir con vos y con Gonzalo este podcast. Y bueno, yo quisiera empezar ahora con Gonzalo, en relación a cómo ves los resultados de sobrevida global a 5 años. Fueron un 85 versus un 73%, un beneficio del 12% con un hazard ratio de 0.49 en etapas 2 y 3. ¿Qué significa esto para ti? A mí es un endpoint más importante. Uno siempre que va a analizar un estudio de adyuvancia, lo que está buscando es una mejoría en sobrevida global. Al momento, por la madurez del estudio, no podemos saber bien cuántos pacientes están curados en cada uno de los brazos. Y ese endpoint duro final va a ser para mí la sobrevida libre de enfermedad a 5 años luego de la última dosis de osimertinib. Pero con los datos que tenemos ahora, en un estudio que también se habría abierto el ciego cuando se presentaron los datos de Disease Free Survival, también podía no haber dado positivo a sobrevida global si hubiera habido un altísimo crossover a recibir TKIs, que casi todos los pacientes reciben TKIs de alguna forma, menos osimertinib. Pero muy importante poder demostrar que el inicio temprano de un inhibidor de TKI en alguien que potencialmente es curable, especialmente tienes un solo tiro para curar a un paciente con cáncer de pulmón, y es muy importante tratar de llegar ahí. Estos datos para mí son súper relevantes. Muchas gracias, Diego. Algo que sabemos es que no todos los pacientes en etapas 1B son candidatos a quimioterapia. Hubo un estudio que se hizo prácticamente en esta población y solo algunos se beneficiaban de esta estrategia. Pero también sabemos que hay un gran número de estos pacientes en etapas 1B que ya están curados. Y pues bueno, en el análisis global del estudio ADAURA se ve una diferencia cuando se incluyen de un 10%, ya se disminuye un poco versus el 12% que se tenía. Y en la publicación, cuando se disecan los 1B, se ve un beneficio de tan solo un 6%, 94 versus 88 en sobrevida global, un beneficio más pequeño.
¿Qué piensas en este contexto particularmente, ya que la mayoría están curados y van a recibir un tratamiento que genera también, pues, no una toxicidad brutal, pero sí una toxicidad que puede ser leve, incómoda, durante 3 años? ¿Esto vale la pena? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sin duda para mí es uno de los temas que tal vez haya que esperar. A ver, la realidad es que cuando la DAURA evalúa toda la población, que evalúa toda la población estadística 1B, 2 y 3, el estudio sigue siendo positivo en su vida global. De la rama solamente de los estadios 1B hay 24 eventos, o sea que es una rama, probablemente sea la rama, digamos, que haya que darle mayor tiempo para poder ver en ese subgrupo. De todas formas, habría que ver la fuerza estadística de ese subgrupo. No sé si el estudio está, digamos, tiene respuesta para ese estadio exclusivamente. Con lo cual, creo, digamos, que tal vez, si bien es cierto, le falta tiempo, habría que tomar todos los estadios para tener una realmente resolución de qué hacer. No sé vos, Gonz. Mira, mi experiencia es que con una paciente de estadio 1B, 4,2 centímetros N0, fue que recayó a los 9 meses. Y estos pacientes están en altísimo riesgo de recaer, o sea, tienen un 20-30% de tener recaída su enfermedad. Entonces, creo que el escaso-beneficio con quimioterapia, esa magnitud de escaso-beneficio con quimioterapia, extrapolarlo a un inhibidor de quinasa, me parece que todavía no tenemos tantos datos. Yo creo que en esa población que igual tiene riesgo de recaída, aunque el beneficio, y esto es una de sus grupos y coincido con Diego que el estudio no tiene poder para definir esto en este estadio puntual, pero sí puliendo los 3 estadios, creo que también este beneficio, si yo fuese un paciente y me dijesen que tengo una chance del 6% de tener mejor sobrevida absoluta a 5 años, creo que lo tomaría, ¿no? Me parece que... Pero de vuelta, pensando sobre todo en qué chance tenemos de curar a este paciente, y esos datos todavía no los tenemos. Pero tenés una droga que es potente en esta indicación, que tiene un beneficio demostrado en sobrevida global, y hay que sí sentarse con el paciente a hablar de esto, del manejo de 3 años de la medicación y el riesgo de sobretratamiento, ¿no? Pero bueno, es una conversación con el paciente claramente. Muy bien. Y ahora tocando el tema de los pacientes que se ven más beneficiados, por lo menos, a diferencia de lo que comentaban ahorita ambos, los que tienen etapa 3A operable, que para eso la operabilidad no la definieron bien en el estudio, o sea, realmente fue como, pues creemos que son operables, pero hemos visto que la operabilidad puede ser multiestación, puede ser a veces una enfermedad bulky, que hay muchos centros que hacen eso, cuando estrictamente se consideran no operables. Pero bueno, quitando esa controversia, los 3A, se ve un beneficio mayor de hasta un 18%. ¿Y cómo ves ahora el contexto del mismo estudio, pero ahora en la población que tiene más riesgo de recurrir? Creo que a medida que el estadio es mayor el beneficio, pues sobre todo el brazo control va a tener una altísima mayor tasa de recurrencia. Sabemos que es difícil curar un paciente que tiene un estadio 3A hasta ahora. Creo que todos nos acordamos quiénes son los pacientes estadio 3A que están curados, y ni hablar los 3B que están después de quimio, radioterapia, inmunoterapia, están muy bien. Entonces, claramente estos pacientes son los pacientes que hay que, sobre todo, empujar esta indicación, claramente. Diego, algo que me llama mucho la atención es que el grupo que parece beneficiarse menos de este beneficio con osimertinib es el grupo de pacientes que tienen L858R, que son la mutación en el exón 21, donde el forest plot en sobrevida global cruza la unidad, aunque sí se ve un beneficio en el estudio, en lo reportado en sobrevida libre de enfermedad, que es el desenlace primario, pero esto se correlaciona muy bien con los resultados que vimos en el estudio FLAURA, donde L858R es el que se desempeña muy por debajo de lo que nos gustaría. ¿Esto debería de generarnos alguna consideración adicional? Mira, hace mucho que sabemos que mutación del 19 y del 21 no son iguales. Los pacientes no responden de la misma manera con inhibidores de TKI. La sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida libre avanzada siempre se ha diferenciado, y la tasa de respuesta de los 19 a los 21. Esta diferencia está en este estudio ADAURA. Yo no dejaría afuera de un tratamiento con osimertinib a los pacientes con mutación de 21. De vuelta, creo que es un análisis subgrupo que genera hipótesis a futuro, pero que no cambiaría la indicación del uso de osimertinib adyuvante 3 años.
Ok, y en relación a lo que comenta ahorita Diego también, la quimioterapia se daba a discreción del investigador. Entonces, los resultados mostraron ser equiparables tanto si dabas o no dabas este tratamiento con quimioterapia. Entonces, ¿tú qué piensas, Gonzalo? ¿Estamos listos para no dar quimio en estos pacientes o en el subgrupo, como ahorita comentaba Diego, L58R, pues conviene darla también? ¿Es en todos la quimio? ¿En quién sí, quién no? ¿Cómo podemos entender estos resultados? Yo creo que todavía no podemos tomar esa decisión. Yo creo que la quimioterapia tiene un rol claro en cáncer de pulmón, aunque el beneficio absoluto es de 5 años. En tumores, lo que era 1B antes, ahora son 2 y 3. Sabemos que la magnitud de beneficio absoluto es mayor a medida que más alta es el estadio. Sobre todo el beneficio en sobrevida libre de enfermedad a 5 años. La chance de curar pacientes con quimioterapia también. Entonces, hoy es una herramienta que tenemos un beneficio demostrado en sobrevida global. El estudio no lo demostró. Todavía que hace una diferencia en estos dos brazos. Pero de vuelta, hasta que no estén los datos de cuántos pacientes están curados en este estudio, creo que tenemos que favorecer el uso de quimioterapia. En quien no lo haría, y hace poco vi una paciente con estas características, una señora de 78 años, que hizo una cirugía de un tumor T4N0, y esa paciente, obviamente, que no estaba en buenas condiciones para hacer una quimioterapia y se favoreció usar el osimertinib. De repente que no son elegibles para quimioterapia o que tienen un postoperatorio complicado, quizás son los pacientes que uno le indicaría osimertinib sin quimioterapia. Pero si uno tiene un paciente más joven, que está fit, que tiene buenas condiciones clínicas, creo que dar quimioterapia hoy es todavía un récord estándar para mí. Y después el osimertinib. Diego, ¿tú coincides con eso? Absolutamente, sí, yo no dejaría fuera a un paciente para hacer quimioterapia, salvo las excepciones de caso, digamos, que habría que evaluar caso a caso, pero en línea general me parece que hay que hacer adyuvancia de quimioterapia a los pacientes y después osimertinib. Sí, bueno, este es el primer estudio que tenemos en la oncología moderna que nos da resultados acerca de sobrevida global, aunque este es un desenlace que pues, es secundario. El objetivo, como decía ahorita bien Gonzalo, es curar más pacientes y el desenlace a 5 años se convierte en algo interesante porque los pacientes llevaban 3 años con osimertinib, se suelta el osimertinib, empezamos a ver una curva que empieza a ser más descendente, más pronunciada, y entonces ahorita lo que nos muestran a 5 años, aunque 5 años lo consideramos como que el desenlace de cura desde hace muchos años, realmente podemos o sea, bueno, ya comentó Gonzalo un poquito de esa controversia, ¿no? Pero ¿tú qué piensas, Diego, en relación a esta parte de tener esta información en un momento donde a lo mejor le estás dando un tratamiento cuando te progresan al 4.º año y todavía no alcanzas a ver realmente la sobrevida global? Yo creo que Gonzalo fue claro con eso, con ese punto. Por supuesto que es algo que es muy importante de evaluar y que debemos esperar esos resultados, pero digamos, eso no cambia la indicación actual de hoy, o sea, estamos todos interesados en eso. Eso nos va a decir exactamente bien qué paciente se va a curar y qué paciente no se va a curar con osimertinib, pero no creo que esto cambie la indicación actual del uso de osimertinib en adyuvancia, ¿no? Ok, y en relación, Gonzalo, ahorita lo que comentaba de esa como caída que se empieza a ver en la actualización de enero en el JCO, cuando sueltas el osimertinib y todo, ¿tú considerarías, se están desarrollando estudios para ver si dar más tiempo osimertinib, ¿no? Pero tú consideras para dónde vamos con esto, porque parece que no estamos, bueno, da la impresión de que podríamos estar curando pacientes y no retrasando una progresión. ¿Tú qué piensas en este contexto? Y también algo que yo creo que muchos quieren saber, ok, ¿qué pasa si me progresa durante osimertinib o posterior a osimertinib? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese contexto? Buenísima pregunta, y creo que eso tiene que ver con la biología de la enfermedad. O sea, cuando nosotros estamos indicando una terapia unión-heterosinquinasa a una célula, a un tumor que tiene dependencia oncogénica, va a haber apoptosis de muchísimas células, pero hay unas células que se llaman Drug Tolerant Persistent Cells, que son células persistentes y tolerables a las drogas, que es una población muy pequeña, menos del 0,5% de estas células, que pasan a estar en un fenotipo mesenquimatoso, stem cell-like y sin una capacidad de reproducción. Estas células ocurren tanto con los TKIs como puede pasar con la quimioterapia.
Este estado es dependiente de la presión selectiva del inhibidor de quinasa que esté constantemente allí. Cuando uno retira el inhibidor de quinasa in vitro, estas células recuperan su fenotipo epitelial y vuelven a crecer. Entonces, y esta es la razón por la que no curamos pacientes en estadios 4 con TKIs, pero es muy distinto de lo que pasa con la inmunoterapia, en la que el sistema inmune reconoce su célula oncogénica, la va a matar, y tenemos pacientes que están curados con estadio 4, que son poquitos, pero existen, todos hemos visto alguno, con inmunoterapia. Entonces, los estudios de inhibidores de primera generación, que se corrieron varios antes que demostraban que este banana shape de la curva, o sea, la curva volvía a caer después del año o 2 de tratamiento adyuvante. Con osimertinib empieza a pasar lo mismo. La pregunta puntual es, si vos tenés un pool de células tumorales que son microscópicas, no tenés un tumor macroscópico, ¿no? Y vos vas a tener menos chance de tener estas persister cells probablemente en el cuerpo, ¿no? Y esa pregunta es la que contesta este análisis de sobrevivir de enfermedad 5 años luego de la última dosis. Es verdad también que el riesgo de recaída de los pacientes con cáncer de pulmón está dentro de los primeros 2-3 años, es exponencial ese riesgo, después recae muy rápido. Entonces podemos llegar a tener el día de mañana, en 3 años de sobrevivir de enfermedad, una idea de cuántos pacientes se pueden curar realmente con esto. ¿Y qué pasa si un paciente termina los 3 años de osimertinib y tiene una progresión, digamos, en eso? Lo más probable es que esa progresión sea sensible. Esto ya lo vimos en un estudio de gefitinib, donde los pacientes eran rechallengeados a recibir inhibidor de tirosina quinasa y tenía la misma tasa de respuesta que los pacientes que no habían recibido esto. En el estudio ADAURA, en la actualización que se produjo últimamente, había un 10% de pacientes que habían progresado intrataderizo. Si estos pacientes son resistentes a taderizo, pero la mayoría de los pacientes que habían recayeron después de la suspensión de la medicación. Entonces también es importante tener eso en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Y Diego, con toda esta información que está saliendo ahorita de ADAURA y todo, el futuro, particularmente de los que son etapas 3, ¿no? Que tienen un riesgo de recurrencia muy, muy alto, pero inclusive están en etapas 2 a veces, donde casi es el 50% de recurrencia. Entonces, van a llegar estudios. Ahorita se está llevando a cabo en el mundo el estudio ADAURA, que ha generado como mucha emoción, creo que hay mucho entusiasmo en la comunidad oncológica, porque en pacientes operables se usa una estrategia diferente, donde vamos a dar tratamiento con TKI inicial y después se continúa con una fase de adyuvancia. Pero sobre todo en esos pacientes que son etapas 3, donde estás como border, o inclusive algunos que pudieran ser no tan operables, ese contexto de dar un tratamiento inicial, ¿cómo lo ves ahorita con la información que tenemos al momento? Yo separaría bien los pacientes operables de inicio a los pacientes no operables de inicio, que busco una reducción del tamaño tumoral para llevarlos a una cirugía. El osimertinib como monodroga en neoadyuvancia no sé si ha demostrado respuesta completa patológica en forma tan importante. Probablemente cuando veamos los trabajos que también se asocian a quimio más osimertinib en adyuvancia deberíamos ver. Yo no veo que en los pacientes operables eso vaya a cambiar en un tiempo pronto. Es una opinión, por supuesto, pero no lo veo tanto en ese subgrupo. Habría que verlo cuando lo asociamos con quimio y habría que ver esos trabajos. De todas formas, es muy diferente al paciente que no puedo operar y que voy a intentar llevarlo a una cirugía posterior, en donde, bueno, eso me parece que es otra discusión. Sí, ¿tú cómo ves esa parte de conversión? Ahorita ha habido con mucha euforia con los resultados, particularmente los de inmuno, pero donde los resultados en adyuvancia, particularmente el NADIM-2, metieron una población interesante que era no operable de entrada, con multiestación y todo. Que aquí, entendiendo la sensibilidad a osimertinib, podría ser un operable de entrada y hacer una conversión y luego dar un tratamiento con tipo ADAURA, ¿no? Esto es válido en la actualidad, serviría, lo haríamos con algún paciente seleccionado. ¿Qué piensas tú, Gonzalo? Creo que en el mundo del subgrupo de pacientes que tienen drivers oncogénicos claros con tumores que no son inmunogénicos como el GFR, IALK o ROS1, RET, poder dar un inhibidor en neoadyuvancia, probablemente, como decía Diego, tanto el estudio de NEOS como el de UCSF demostraron que en monoterapia el osimertinib no tiene una altísima tasa de respuesta, tiene una reducción del tamaño tumoral, pero no es lo mismo que vemos con inmunoterapia en su forma de
y probablemente combinado con quimioterapia, si el estudio Nevadaura y ese brazo de combinación puede ser una forma de rescatar a algunos pacientes a cirugía. Pero que tiene que ver sobre todo con la diferente biología de la enfermedad, ¿no? En la inmunoterapia nosotros lo que estamos viendo es que estamos generando un priming inmunogénico in vivo, digamos, en el tumor, con sorprendente sinergia, ¿no? Esta muerte celular por la quimioterapia y la inmunogenicidad que se genera, y después la tasa de respuesta que correlaciona muy bien con la sobrevida libre de enfermedad. En este tipo de enfermedad, muchas veces lo que pasa, sobre todo en LK, no tanto en EGFR también, pero sobre todo en LK, que la enfermedad es mucho más agresiva, en una población de pacientes que no tenemos tantas herramientas más que el inhibidor de tirosin quinasa, y acá para mí lo importante va a ser la intensificación del tratamiento en neoadyuvancia. Pasa lo mismo con inmunoterapia. Los estudios de inmunoterapia sola tampoco demostraron ser tan beneficiosos, ¿no? Y ahí, como yo siempre digo, eso me lo enseñaron en la residencia, y tenés un tiro para curar a un paciente. Entonces acá nosotros no estamos en cáncer de mama, no estamos desintensificando, estamos en una enfermedad mucho más agresiva, mucho más complicada, necesitamos intensificar el tratamiento para lograr este nivel de cura. Ahora, como bien decías tú, Jorge, ¿qué haces con un paciente que te sentás y decís, yo no sé si estamos curando a los pacientes o retrasando la progresión metastásica? Y los oncólogos vamos a tener que tener claro que esa respuesta no la vamos a tener ahora, pero sí podemos hablar con el paciente que las chances que estén vivos a 5 años es mayor si hacemos un tratamiento adyuvante que si no lo hacemos. Una pregunta final. Ahorita en etapa avanzada las conmutaciones han tenido como cierto rol. ¿Ustedes creen que esto llegue a tener algún rol en la etapa temprana para seleccionar si vas a dar a lo mejor, digo, no sé, ahorita van a salir los estudios como platicamos de o si quimio o si solo? ¿Ustedes creen que tenga un rol a la hora de seleccionar? Porque eso tiene que ver hasta con cuestiones de acceso, no sea secuenciación nueva generación o no la haces en tu centro por cuestiones diversas que tenemos en Latinoamérica a veces. Yo personalmente creo en las conmutaciones. Me parece que no todos los pacientes tienen la misma biología de la enfermedad, y muchas veces no lo da solamente el driver, sino con qué va acompañado ese driver, y el comportamiento de esa enfermedad puede ser diferente con algunas conmutaciones. Y yo creo que esto no se va a diferenciar en adyuvancia. Creo que esas conmutaciones, cuando empecemos a entender qué es lo que sucede, sí van a tener algún tipo de importancia. Hoy no nos hacen tomar ninguna decisión probablemente, pero yo sí creo que a futuro las conmutaciones podrían llegar a diferenciar o una intensificación de tratamiento o no, digamos. Yo sí creo que eso puede ser muy importante a futuro, por lo menos. Yo coincido con Diego completamente. Creo que hoy las conmutaciones son un factor pronóstico y también a veces predictivo de beneficio del tratamiento. O sea, si es un paciente con conmutación de TP53 o te es un paciente con conmutación de TP53 y retinoblastoma al inicio, y me pasó eso, es un 44% de riesgo de transformación a células pequeñas, menor sobrevida libre de enfermedad y global. Mutaciones en PTEN que también pueden existir. Mostraron también ahora en la actualización acá en Chicago de UCSF, el estudio de osimertinib neoadyuvante, aquellos pacientes que tenían mutaciones troncales en RBM10, que es un factor que altera la apoptosis, también tenían menor beneficio en tasa de respuesta, y van apareciendo estos datos, y coincido que el día de mañana nos va a dar una idea de cuán intensificado tiene que ser el tratamiento en ese grupo de pacientes. Oigan, qué gusto tan grande poder tenerlos aquí a los dos. La verdad es que es increíble. Y pues bueno, les agradezco pues, que hayan compartido con todos nosotros su conocimiento, sobre todo en algo que está nuevo, porque esto acaba de salir apenas y es información muy, muy reciente, pero no sé si quieren ustedes agregar algo a lo que ya comentamos. Yo quisiera agregar algo a la controversia que se generó ayer un poco en respecto a... En el estudio había un 43% de pacientes en el brazo control que recibieron osimertinib a la recaída, ¿no? Hay mucha discusión sobre los médicos de Estados Unidos acerca de esto. Creo que en nuestra región, en México, Argentina, no tiene una proporción menor de pacientes tienen acceso al inhibidor más potente en enfermedad metastásica en primera línea, ¿no? Tenemos muchos pacientes que no tienen acceso por cobertura a inhibidores de tercera generación y tienen acceso quizás a inhibidores de primera o segunda generación, ¿no? Y entonces el brazo control de la Daura, digamos, es bastante parecido a lo que pasa en nuestros países, ¿no? Entonces si uno tuviera acceso a darle esta droga en adyuvancia, y creo que los pagadores probablemente estén más dispuestos
a darla en personas que tienen intención curativa, que la enfermedad metastásica, sobre todo para lo que es nuestra región y el nivel de acceso que tenemos y las complicaciones socioeconómicas y políticas que puedan surgir, que dar la mejor droga primero y dar la mayor chance primero, ¿no? Esa discusión que se está dando ahora en ASCO, creo que en nuestros países, con una mirada más real de acceso, también tenemos que darla en las chances que pongan a nuestro paciente desde temprano. Y estoy totalmente de acuerdo. Y solamente agregaría que ojalá en nuestros países podamos secuenciar más pacientes, ¿no? Podamos saber realmente qué tipo de pacientes tenemos. Podemos hacer más NGS y poder evaluar bien todo esto, ¿no? Las conmutaciones y todas estas cosas que son datos muy importantes para nuestros países también. Pues muchas gracias a los dos y esto fue En Contexto. Muchas gracias a todos.